Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de la primera temporada de Empower Education. Hoy va a ser un podcast un poco diferente y muy especial porque tengo aquí conmigo, como podéis ver, a Erika Mack. Ella es una persona que conoce casi más que yo este podcast porque es quien edita todos los episodios. Y junto a ella hoy vamos a recordar algunos de los momentos más especiales de esta primera temporada. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. ¡Empezamos! Recuerda que en ClassLife somos expertos en gestión educativa y que con nuestra plataforma Todo en Uno, tu centro llegará más lejos, más rápido. Visita nuestra web para descubrir cómo ClassLife puede transformar tu día a día. Hola, Eri, ¿qué tal? Hola a todos, hola Silvia, ¿cómo estás? Sí, muy contenta de estar acá y sobre todo de rememorar los momentos únicos que tuvimos en esta primera temporada de nuestro podcast y también aprovechar para hacerte unas preguntas. Bueno, fueron 19 episodios, tuvimos 19 entrevistados y los perfiles han sido súper diferentes. Hemos tenido desde profesores, emprendedores educativos, también expertos en diferentes temáticas que van desde lo que es el marketing digital hasta lo que puede ser la experiencia de usuario. Y ahora sí, mi pregunta, entre este mundo de perfiles, ¿cuál es tu perfil favorito de entrevistado? Pues a ver, es muy difícil elegir, pero sí que es cierto que si me tuviera que quedar con uno, a pesar de que todos nos han hecho reflexionar, nos han hecho aprender, yo creo que serían los profesores. Porque precisamente como decía uno de nuestros entrevistados, un emprendedor educativo, Jordi Bretos, los profesores, los docentes son los que están a primera línea, son los que pasan su día a día con los alumnos. Claro, yo al final les veo como los delanteros, a mí me gusta mucho el fútbol, como los delanteros de un equipo de fútbol. Y a mí me da como la sensación de que yo podría estar preguntándoles durante horas y siempre tendrían algo que contar, siempre tendrían alguna historia que explicar. Y esa capacidad de comunicación es brutal. Y bueno, sí, hemos tenido muchos docentes en nuestro podcast. A ver, voy a intentar hacer un breve resumen de cada uno. Empezando por Javier Cachón, que él hablaba de lo que era la felicidad dentro del aula, la importancia de la felicidad. También Alex Rayón, que le hablaba del metaverso. Es una metáfora de lo que va a ocurrir, el metaverso. Daniel Perelló, que hablaba de lo que era la comunidad educativa. Un colegio es una comunidad educativa muy viva en el que dentro de sus paredes se hacen un montón de cosas, se generan un montón de recursos educativos, se hacen un montón de actividades que muchas veces se desconocen y que muchas veces no son compartidas. También teníamos a Óscar de Paula, que introdujo el concepto de estuche digital. Luego, Francesc Nogales, que también otro concepto que me encantó, que era un buffet libre de metodología. Cada docente tiene que disponer actualmente de su propio estuche digital, tiene que crearlo. Y lo del buffet libre, a ver, es que yo creo que al final, si tengo 25 niños y cada niño es distinto, ¿por qué todos tienen que aprender de la misma manera? Bueno, y antes de hacer este pequeño repaso de nuestros profesores, has mencionado la palabra mágica que es metaverso. Sí, el metaverso. No, porque nos acordamos nosotras siempre del momento cuando Silvia lo entrevista a Alex Rayón y él en un momento de la entrevista introduce el concepto de metaverso, pero todo esto fue en octubre del año pasado, si mal no recuerdo. Esa misma semana de pronto aparecen todos los medios, el metaverso, Mark Zuckerberg, y dije, wow, Alex Rayón, nuestro entrevistado, nos lo predijo. Sí, de hecho fue uno de los primeros en España que habló de metaversos educativos y por supuesto el primero en nuestro podcast. El metaverso básicamente viene a decir que la vida digital está un poco más ordenada. Ahora tenemos momentos digitales, no tenemos una vida digital, ¿no? El metaverso son la construcción, pues como era Second Life, ¿no? Que era un entorno donde vivíamos digitalmente hablando. Yo creo que no vamos a entrar ahí. Y eso es una era híbrida, una era en la que yo tengo mi vida física y tengo mi vida digital. Y por lo tanto la universidad también va a tener su momento físico y también tiene que tener su momento digital, como unos sectores ya han vivido y otros todavía no han vivido. Y por lo tanto a mí me gusta hablar de la universidad híbrida para que pensemos que tenemos que hablar más de la propuesta de valor y menos del canal. Sí que es cierto que luego hemos tenido también otros entrevistados que también han mencionado el metaverso. Tal y como están, digamos, produciéndose los acontecimientos en el desarrollo tecnológico, es probable que veamos una educación que tenga
una base importante en lo que ahora empezamos a conocer como metaverso, es decir, como una evolución de los sistemas de e-learning, pues intentando de alguna manera replicar modelos, ya no digo presenciales, pero sí que recuerden o que tengan algún tipo de lo que es la esencia del presencialismo. Estamos viviendo en la era del metaverso, en la era del cambio, en la era de digital como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Y por tanto, los docentes tienen que darse cuenta, en primer lugar, de esa realidad objetiva, conocerla a fondo. Después darse cuenta de su papel, de decir, yo en este entorno, ¿qué hago? Pero no solo hemos hablado de metaverso, sino también de otros conceptos futuristas, porque bueno, en algún punto creo que todos nuestros entrevistados han sido visionarios. Y voy a aprovechar para mencionar mi pregunta favorita de este podcast, que siempre la haces al final, y es: ¿cómo ves la educación en el 2050? Oh, qué buena pregunta. ¿Cómo quisiera que fuera la educación 2050? Primero, definitivamente los espacios escolares se transforman a ser espacios en donde quizás no acaben a los 18 años como ahorita lo pensamos. Creo que en general la educación, no solamente la educación K12, sino la universidad, yo la imagino como un espacio donde entras y sales. La educación continua es algo que tiene que instalarse mucho más. Yo creo que también evolucionará bastante más también a la forma de aprender, ¿no? Que ya está evolucionando, ¿no? No tanto concepto teórico, sino combinar mucho el práctico, que es algo que también hace falta. El siglo XX y bueno, la industrialización requirió que estandarizásemos el aprendizaje y lo basásemos en contenidos. Y ahora posiblemente con la digitalización, paradójicamente, necesitamos todo lo contrario, generar pedagogías más humanas que nunca. Pero yo creo que el concepto del aula como grupo de un sitio donde vas a estudiar y aprender y con un grupo de gente que conoces, eso yo creo que siempre va a existir, tanto que sea virtual o en persona. ¿Sabes qué me gusta mucho ver? ¿Qué? Que a pesar de tener entrevistados muy diferentes, que nos pueden dar respuestas muy dispares, porque tenemos profesores, tenemos emprendedores educativos, todos ellos siempre encuentran puntos en común, ¿no? Siempre hay alguna cosa en la que coinciden, como por ejemplo, se me ocurre la personalización de la educación, de la que todos hablan, ¿no? El tema de utilizar la tecnología como un apoyo para mejorar la experiencia educativa de todos y sobre todo también pues, el foco en el alumno, ¿no? Podemos ver algunos ejemplos. Queremos cambiar ese enfoque, que el alumno sea el centro y que ese camino de aprendizaje sea más personalizado, que el enfoque sea el alumno y que al final su camino sea lo más corto posible, que tenga un acompañamiento real y hay un componente emocional importante. La transformación digital tiene que ir un poco más allá de lo que es la propia tecnología, ¿no? Yo no veo que transformación digital sea comprar 30 iPads para una clase y ale todos al iPad, ¿no? Yo creo que es más un cambio de actitud. En todos los países del mundo hay gente que tiene ganas de aprender y gente curiosa. Y esa es la máxima. Evidentemente todos parten de diferentes niveles de conocimiento, track record de vida, experiencias, etcétera. Aunque había otras cosas en las que otros entrevistados coincidían, o más bien entrevistadas, ¿no, Eri? Entrevistadas, porque tuvimos mujeres en nuestro podcast y todas ellas coincidían en la importancia de incentivar a otras mujeres a que estudiasen o eligiesen carreras o emprendieran en, digamos, sectores que antes eran considerados de hombres, como, bueno, la tecnología. Mira, los últimos años, los últimos 2 años, la presencia de mujeres ha ido incrementando, ¿vale? Algo que yo creo que en parte también es consecuencia de la pandemia. La pandemia dejó a mucha gente sin opción. Entonces, eso hizo que incrementara un poquito la presencia de mujeres y en realidad aún sigue siendo un mundo donde hay mucho más hombres que mujeres. Yo creo que en general se debe más a una creencia muy, muy instaurada socialmente. Qué importante, ¿no? Es esa parte dentro del liderazgo femenino y esa parte también de nuestro desarrollo profesional, ¿no? Encontrar personas, encontrar mujeres que nos ayuden o que sean referentes, ¿no? No quiero terminar este repaso sin hacer una última pregunta a mi entrevistada, Silvia. Al momento de hacer las preguntas a nuestros invitados, ¿cuál es esa pregunta que más te gusta y que más te motiva? Bueno, yo realmente no tengo muchas dudas. Si bien la tuya es la de cómo será la educación en 2050, para mí mi pregunta favorita es la que les hacemos para cerrar las entrevistas. ¿Cuál ha sido tu mayor reto superado? Algunos entrevistados que eligen contarnos algo más personal, otros que prefieren pues, hablar de algo más vinculado a su vida profesional. Pero sea como sea, nos permite pues, ver un poquito qué hay detrás de todo ello, ¿no?
detrás de las diferentes opiniones, detrás de las metodologías, de las herramientas que han creado, te das cuenta que hay unas historias, hay unos retos y sobre todo hay una o varias personas, y esto a mí me encanta. Bueno, ser docente para mí fue uno de los grandes retos que he vivido y de los más difíciles. Educar a 60, 70 niños y niñas en un entorno complejo como en el que estaba, para mí fue uno de los grandes retos que he vivido. Y sí que es cierto que yo los retos solidarios que hago con el alumnado me los meto en la mochila mía de manera muy, muy fuerte y aprensiva, ¿no? Entonces, al final, bueno, hay veces que sí que es cierto que ha sido momentos duros porque quieres que todo salga tan bien, que no está en tu mano, que al final es un problema. Mi reto personal creo que todavía está por llegar, me gustaría que todavía llegara. Cada día intento buscarme un reto diferente. Dar el salto y crear ya algo desde cero a nivel de proyecto de lo que realmente me apasiona, que son videojuegos de educación, todo junto, paquetizarlo y crearlo para ayudar a los profes a llevar estas nuevas metodologías al aula. Y yo creo que con esto, tal como hacemos con nuestras entrevistas, ya podemos dar el repaso a la primera temporada por terminado, pero antes de cerrarlo del todo, sí que nos gustaría dar las gracias a algunas personas. Así es, en primer lugar, como siempre, os agradecemos a todos aquellos que nos ven y nos escucháis, porque finalmente, gracias a ustedes tiene sentido este podcast. También voy a aprovechar a agradecer a todos nuestros compañeros de ClassLife porque siempre nos acompañan y porque también nos han ayudado a conseguir algunos de estos invitados maravillosos que tenemos. Unos invitados, unos entrevistados a los que yo también quiero dar las gracias porque siempre han sido súper colaborativos con nosotros y nos han hecho aprender un montón, reírnos y lo que hiciera falta. Y por último, pero no menos importante, agradecer también a Ático Coworking Spaces porque siempre nos han ofrecido un sitio donde grabar y en particular queremos agradecer a Nuria, a Paula y a Rubén porque siempre han estado disponibles para nosotros y nos han echado un cable, incluso literalmente. Y así que bueno, damos por finalizada la primera temporada de nuestro podcast. Y recordad, Keep Empowering Education.